Los recursos hidrográficos de Centroamérica. La hidrografía es parte de la geografía que estudia el origen y las características de las cuencas hídricas en sus diversas manifestaciones. Centroamérica lo comprenden los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Los recursos hídricos forman parte de los recursos naturales y tienen un valor incalculable en la vida de todos los seres vivientes. Los centroamericanos dependemos de ese recurso para nuestro alimento, limpieza del hogar, ornato de las poblaciones, en los medios de transporte, en la fertilización del suelo y en las áreas comerciales e industriales. La región centroamericana se encuentra en la zona tropical y recibe un gran aporte de aguas procedentes de las lluvias que se distribuyen en diferentes formas. Unas se filtran en los suelos, otras se evaporan, otras van hacia los ríos y lagos. Los ríos son una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un caudal determinado, rara vez es constante a lo largo del año y desemboca en el mar, en un lago o en otro río, en cuyo caso se denomina afluente. Los ríos centroamericanos nacen en las altas montañas de los países y estos recorren diversos territorios hasta desembocar en otros ríos, lagos y el océano. El río Dulce se localiza en Guatemala, surge del lago de Izabal y recorre una distancia de 43 kilómetros. A través de él se conecta el lago de Izabal con el Mar Caribe. Es completamente navegable, su cuenca varía de acuerdo a la zona. Partiendo desde el lago de Izabal, el río sigue hacia el este por varios kilómetros. Llega al lago denominado El Golfete y mide 62 kilómetros cuadrados. Su parte angosta en el Paso del Cañón tiene unos 15 kilómetros. Luego continúa su recorrido por 10 kilómetros más, hasta llegar al cañón, donde se eleva 91 metros, el cual está cubierto por una espesa vegetación tropical. Al salir del cañón, mide poco más de 1 kilómetro, donde dona sus aguas muy cerca de la ciudad de Livingston, en la bahía de Amatique del Mar Caribe. El río Motagua es de gran importancia para Guatemala, ya que es el más extenso del país. Nace en el altiplano occidental de Guatemala. El área de la cuenca es de 17.670 kilómetros cuadrados y se extiende por 15.190 kilómetros cuadrados en Guatemala y 2.480 en Honduras. Esto es un total de 17.670 kilómetros. Hace su frontera con Honduras para luego llegar al Mar Caribe. En el mapa se puede observar cómo nace en el occidente su largo recorrido hasta llegar al mar. Aunque el río Motagua es tan importante para este país, lamentablemente está muy contaminado y ha afectado gravemente la fauna del río Motagua. Se consiguen grandes cantidades de peces muertos a las orillas del río. El río Hondo es un río que se encuentra en América Central, de aproximadamente 150 kilómetros con 93 metros de ancho, que fluye en su recorrido de noreste para verterse en la bahía de Chetumal, en el Mar Caribe. Se forma a partir de las confluencias de varios ríos superiores como Blue Creek y Chanchich, río Bravo, que tienen sus fuentes en la cuenca Petén, y el río But, que se origina en el distrito occidental de Belice. Estos afluentes se unen para formar el río Hondo cerca de los asentamientos de Blue Creek Village, en el lado beliceño, y La Unión, en el lado mexicano. El río continúa su curso noreste con algunos otros asentamientos a lo largo de su longitud hasta llegar a su salida en la bahía de Chetumal. El río San Juan se localiza en la región sur y sureste de Nicaragua. Cuenta con una extensión territorial de 7.540.9 kilómetros cuadrados y se encuentra en esta región la segunda reserva de biosfera de importancia del país. En el departamento de Río San Juan está localizado en la esquina sudeste del país y se extiende entre el lago de Nicaragua y el Mar Caribe. Formado de una parte del departamento de Chontales, también como el territorio de San Juan, limitado en el norte por Celaya y Chontales, en el sur por la frontera costarricense, en el este por el Mar Caribe y en el noroeste por el departamento de Chontales. El río Escondido es un río que se encuentra en el sudeste de Nicaragua. Está ubicado en la región autónoma de la costa Caribe Sur y desemboca en el Mar Caribe justo al norte de Bluefields. Tiene una longitud de 89 kilómetros y llega a tener 20 metros de ancho. Es un medio de transporte importante para la región. Tiene afluentes del río Cama, río Rama, río Plata, río Mico y río Siquia. La costa caribe nicaragüense se caracteriza por tener los ríos más largos y caudalosos de todo el país. El río Escondido tiene el puesto número 21 en orden descendente y tiene 88 kilómetros de longitud. Actualmente es la segunda ruta más importante para llegar a Bluefields desde Ciudad Rama. Dentro de la vertiente del Pacífico se encuentra el río Nahualate. Es un corto río que se ubica en los departamentos de Sololá, Totonicapán, Suchitepeques y Escuintla. Sus corrientes se originan al suroccidente de Guatemala.
Nace en las faldas de la Sierra Madre, cerca de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nagualá, Sololá. Su curso es de noreste a suroeste. Discurre en dirección sur, serpenteando, y en su recorrido recibe regular número de afluentes. Atraviesa al oeste de la cabecera San Miguel Panán, donde le afluyen el río Panán, y al norte de la aldea Bolivia el río Cihuacán, para desembocar en la aldea Nueva Venecia y el caserío El Porvenir en el Océano Pacífico. La cuenca de Nahualate tiene una superficie de 1.941 kilómetros cuadrados y una extensión aproximada de 18 kilómetros. El río Paz surge en las montañas de Quesada, en las cercanías del volcán Amayo, donde emerge el nacimiento del río Paz. Se origina en Jutiapa, departamento de Guatemala, a una altitud de 1.700 metros sobre el nivel del mar, conocido como río Pasaco. Así continúa y pasa a convertirse en la frontera natural que divide a los países de Guatemala y El Salvador, entre Aguachapán y Jutiapa. Prosigue en su paseo descansando sus aguas por los dos países hasta llegar donde desemboca en el Océano Pacífico. Cuenta con una longitud de 134 kilómetros. La cuenca del río Paz abarca una superficie de aproximadamente unos 2.661 kilómetros cuadrados, que se encuentra dividida su cuenca en los dos países. El río Huascorán nace en Honduras, específicamente en Comayagua, discurriendo hasta su salida por el Golfo de Fonseca, localizado en el Océano Pacífico, al oeste de América del Centro. Es un río no navegable y su longitud es de 115 kilómetros. Su cuenca es compartida por Honduras y El Salvador, pasando por este río 13 municipios del país del Salvador y en Honduras por 16. Es una cuenca muy propensa a inundaciones. El río Michatoya es un corto río formado por el desagüe del lago de Amatitlán en Guatemala. Se ubica en el municipio de Amatitlán, Palín, Escuintla, Guanagazapa e Iztapa. Uno de los principales afluentes del Michatoya es el río María Linda, que se dirige al sur. Su trayecto es de noreste a suroeste. Al oeste de la cabecera San Vicente Pacaya le afluyen la Quebrada, el Barretal, y corre al este de la carretera interoceánica CA9 y de la vía férrea hasta pasar al lado oeste de la cabecera de Palín. Desde la unión del río María Linda es navegable en pequeñas embarcaciones. Forma las cataratas y las cascadas de San Pedro Mártir, específicamente en el municipio de Escuintla. Una de las mayores cascadas tiene una altitud de 60 metros aproximadamente. Su anchura máxima alcanza 30 metros y su profundidad 2 metros. Al este de la ciudad de Escuintla, en la finca El Salto, cambia su rumbo al suroeste. Recibe diferentes afluentes del río Marinalá, Tuncuato, Mixtanate, Metapa, el riachuelo Veras Altas, el Zanjón y el Barón. La corriente viaja en terreno sujeto a inundación. El río Bayano es conocido como río Chepo, que se ubica al este de Panamá, específicamente en el distrito de Chepo y la comarca indígena de Madugandí. Tiene una longitud de unos 206 kilómetros, naciendo en la cordillera de San Blas y desembocando en el Golfo de Panamá, siendo el tercer río más largo del país. Sus principales afluentes son el Mamoní y Petí, Chararé y Majé. Es considerado el segundo río más importante del país. Es un río profundo que en algunos lugares puede medir hasta 300 metros de ancho. En su ribera se puede encontrar un sinnúmero de aves y vegetación endémica del lugar. Dentro de la vertiente interna se encuentra el río Usumacinta. Nace en Guatemala, específicamente en el departamento de Quiché Norte, y que desemboca en el Golfo de México. Ocupa un área de 2.638 kilómetros cuadrados en su paso por Guatemala. Es el cuarto río más grande de Guatemala, con una longitud de 198.25 kilómetros y también es el más caudaloso. Este caudal promedio anual de 1.500 metros cúbicos por segundo en el punto donde se adentra a territorio mexicano. Inicia su recorrido en el departamento de Quiché, al norte de Guatemala. Luego ingresa a Petén para después internarse al noroeste del país, donde sirve por alrededor de 200 kilómetros como frontera entre Guatemala y México, para luego entrar en el estado mexicano de Tabasco. El río Polochic es uno de los principales ríos que se encuentra localizado en los municipios de Panzós, Tactic, Tamaú, Tucurú del departamento de Alta Verapaz en Guatemala. Constituye el principal desagüe formado por las corrientes que se desprenden de la montaña Xucanov. Al recibir las afluentes toma al este. Nace en las tierras de Alta Verapaz y discurre de occidente a oriente a lo largo de 194 kilómetros, atravesando Alta Verapaz, y discurre de occidente a oriente a lo largo de 194 kilómetros, atravesando Alta Verapaz e Izabal, recorriendo los pueblos de Tamaú, Tucurú, Telemán, La Tinta y Panzós para desembocar en el lago de Izabal. Ocupa un área de 2.800 kilómetros y pertenece a la cuenca de la vertiente del Caribe.
Es el cuarto río más grande de la nación, con una longitud de 193.65 kilómetros y su caudal es de 69.3 metros cúbicos por segundo. La corriente del Polo Chic es rápida. De su origen hasta la Tinta no es navegable, siendo su anchura de 10 metros y su profundidad es de 1 metro. De la Tinta a Pozos es navegable en embarcaciones de poco calado, siendo su profundidad de 2 metros. De Pozos hasta su desembocadura ofrece más facilidades para la navegación. En su trayecto su anchura llega a unos 40 metros y su profundidad es de 4 metros. Es impresionante. El río Lempa es uno de los más largos de América Central y en sus más de 400 kilómetros recorre 3 países vecinos de importancia: Guatemala, Honduras y El Salvador. Sus 422 kilómetros de longitud no le eximen de poseer gran importancia y belleza dentro de su región geográfica, y el hecho de pertenecer a ella lo hace rico y valioso para su cuenca y para otros países alrededor, hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. Conforman su cuenca de 17.790 kilómetros cuadrados. Inicia en Guatemala, en el departamento de Chiquimula, en plena zona volcánica y montañosa, donde confluyen los ríos Chacalapa, el Tepoctún, La Planta y Olopita. Aquí se origina este río Lempa y empieza su peregrinar hacia Honduras. Cruza la frontera con El Salvador, tras recorrer 30 kilómetros en su territorio de origen. Continúa su recorrido por 360 kilómetros más hasta llegar a su desembocadura en el Océano Pacífico, específicamente en Tecoluca, entre San Vicente y Usulutlán, departamentos de El Salvador. Hay quienes catalogan al río Lempa como el río Amazonas de Centroamérica. El río Zapoa nace en las faldas de la cordillera de Guanacaste, cruza el Parque Nacional y fluye hacia el norte por 32 kilómetros de longitud. Pasa cerca del puesto fronterizo de Peñas Blancas, penetra en el departamento de Rivas, Nicaragua, y desemboca en el lago de Nicaragua. Es navegable para las embarcaciones pequeñas al llegar a la frontera con Nicaragua, al que entran los tiburones de agua dulce del lado nicaragüense. Tiene sus fuentes en el sur del Cerro El Hacha y desagua la pendiente oeste de la Cordillera de la Cruz, igual que sus afluentes. Está muy estrujado en su parte media, mientras que su valle se amplifica considerablemente en su curso inferior. Sus afluentes principales son las Ánimas y el Bolaños en su ribera derecha, el Sonzapote y las Vueltas en la izquierda. El río Chagres surge en la cordillera de San Blas, a 609 metros sobre el nivel del mar. Es una corriente de agua continua y su desembocadura es en el Mar Caribe. Tiene una longitud de 125 kilómetros con una superficie de la cuenca de 2.670 kilómetros cuadrados y un caudal medio. Está localizado entre las provincias de Panamá y Colón. En su curso medio se encuentra la represa de Gatún, con la cual se formó el lago artificial Gatún, que conforma el Canal de Panamá. Sus aguas, por tanto, desaguan en 2 océanos distintos. Su cuenca está cubierta por espesos bosques tropicales.